Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. José se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias por su presencia. Hoy vamos a analizar un poco los mercados. Tuvimos un día agitado en el pre-market. Después del pre-market, básicamente todos en rango. Y vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar con el mercado, ¿no? Algo que hay que destacar es que hoy era visto que iba a haber bastante movimiento. Y después, lo que teníamos pensado era que iba a tener estructuras técnicas. Sin embargo, el mercado se trabó debido al discurso de hoy el presidente de la Reserva Federal dio datos importantes, datos que realmente van a dejarnos, también van a ser datos los datos que van a salir mañana, recogió hoy el discurso en la Reserva Federal. Entonces, vamos a ver qué es lo que podría llegar a suceder en ese caso, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a dirigirnos primero a el calendario económico para ver qué es lo que puede llegar a pasar mañana. Bueno, como ustedes saben, y lo único que habíamos anticipado esta semana es que el día jueves, es decir, hoy, para mañana, no se debería invertir como tal, porque íbamos a tener un bastante movimiento en la bolsa realmente, ¿no? Si bien es cierto, hoy empezábamos con, parece que hoy, déjenme verlo, no, era mañana, hay feriado en China, pero mañana también tenemos movimientos fuertes, ¿no? Por un lado, la decisión de tipos de interés del franco suizo, por otro lado, también la decisión de tipo de interés de Inglaterra. Entonces, estos movimientos pues, nos iban a dar, de alguna forma, una perspectiva de a la alza o a la baja como tal en la bolsa, ¿no? Entonces, eso es lo que también vamos a observar pues, el día de mañana. Salvo eso, teníamos, como es de costumbre, los días jueves, la noticia de las 7:30, que es los subsidios de desempleo. Esta noticia sí es relevante, ya voy a explicarles por qué. Antes, como que no era tan relevante, ¿no? La noticia. O sea, siempre ha sido relevante, pero en los últimos discursos no ha sido tan relevante porque de alguna forma el mercado como tal ya venía descontando el empleo, pero con el discurso de Powell, hoy ya se va a convertir en un discurso, en una noticia clave esto, hasta nuevo aviso. Después a las 9:30, para las 9, perdón, casi cerca del horario americano, tenemos las ventas de viviendas, ¿no? De segunda mano, que también pues es una noticia igual fuerte para, en este caso, el movimiento de la bolsa como tal. Y después los inventarios de crudo, que es lo típico de estos días, y de ahí el mercado se va a estancar, probablemente se estanque el mercado asiático también, dependerá de cómo mañana es el entorno de las noticias, pero después de las 9 vamos a tener pues, un mercado bastante quieto en ese sentido, ¿ok? Entonces, mucha atención, ¿bien? ¿Qué sucedió el día de hoy? Hoy teníamos la noticia, la más importante, más allá de todas las que puede llegar a suceder, la más importante era la comparecencia de Jeremy Powell a las 9 de la mañana, donde los mercados realmente se agitaron el día de hoy en el pre-market, generó un movimiento bastante fuerte en el pre-market, con básicamente fue de la mano de las noticias de Canadá, pero realmente hoy algunos instrumentos rompieron techos, puntos históricos, entonces eso también hay que observar también desde el punto de vista técnico. Pero la sorpresa aquí es que después del discurso, el mercado pues realmente se quedó bastante estancado. Y es porque el discurso de Powell se centró en que, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Que sí va a existir un punto pivote, por decirlo así, pero aún el objetivo de la Reserva Federal, pues es llegar a la inflación del 2%, ¿no? Entonces, al nosotros querer llegar a esa inflación del 2%, lo que te está diciendo es que va a haber en el futuro más aumentos del tipo de interés. ¿Esto qué ocasiona? Lógicamente que el dólar americano tienda a apreciarse. eh, por eso es que en las primeras, en el pre-market, por decirlo así, con la noticia del canadiense, más las expectativas que Powell siempre ha dado sobre el fortalecimiento del dólar, pues muchos instrumentos terminaron desplomándose debido al fortalecimiento del dólar americano.
Sin embargo, algo clave que hay que mencionar es que se condicionó todas estas subas de tipos de interés al empleo. Por eso es que les decía que pues, mañana el dato del empleo va a ser un dato que va a agitar al mercado. Es decir, si hoy el discurso agitó, digamos que en algo, hoy mismo también se va a trabar porque mañana tenemos los subsidios de desempleo y esos subsidios sí nos van a dar un punto de vista de hacia dónde puede dirigirse realmente la economía americana. En otras palabras, lo que se menciona en la Reserva Federal es que se va a dar un aumento siempre y cuando el empleo colabore, es decir, existe una reducción o una brecha en el desempleo. Si existe esta brecha o esta reducción en el desempleo, entonces ahí es como que un punto de partida donde ya no se va a subir los tipos de interés. Y también se mencionó que si es que existe una inflación ya cercana al 2% o el 2%, que es el objetivo, pues ahí tampoco se va, por decirlo así, a tomar en cuenta ya el aumento de tipos de interés. Entonces, nos dejó en las mismas, por eso que ustedes verán en el mercado que está un poco trabado, tampoco demasiado, pero sí está un poquito trabado, y es porque mañana tenemos las noticias más importantes que les acabo de mencionar. Bien, también se habló un poco sobre la quiebra bancaria, sobre el banco de Silicon Valley. Se mencionó, se aclaró, ¿no? Esto ya lo venía conversando hace un tiempo atrás, cuando recién sucedió el tema del banco, de la quiebra. Ya se venía hablando, ¿no? Que es posible que se deba hacer un salvataje en ese sentido y pues de alguna forma pues se intenta hacer eso, pero más allá de lo que es visible, ¿no? Que creen que el sistema bancario está cayendo debido al tipo de interés, a la guerra y otros factores, lo que se ha mencionado es que este problema es únicamente del Banco de Silicon Valley y esto se debe a pues que no se ha tomado en cuenta como hecho una regla de regulación de liquidez. Es decir, en otras palabras, se echó la culpa como a los reguladores más que al entorno económico. Entonces, esa parte también es importante mencionar que de momento la Reserva Federal, a pesar de tener un discurso muy apalancado al tema del desempleo y al tema de la inflación, se habla o habló mucho sobre sobre la quiebra, sobre que no es una quiebra derivada del tipo de interés, sino más bien se deriva de la falta de interés de los reguladores bancarios. Entonces, en ese sentido, pues los mercados de alguna forma, pues lo tomaron bien, ¿no? Ya vamos a ver las acciones, pues lo han tomado bien, pero de todas formas hay que ver porque, pues, sí, hay esta duda, ¿no? Una cosa es lo que diga el presidente de la Reserva Federal y otra cosa es lo que realmente sucede en el mercado. Entonces, vamos a ver, pues, al final cuál es la balanza detrás del caso. No, como ustedes muy bien saben, pues yo desde hace un tiempo ya venía siendo un poco pesimista en el entorno del mercado porque no laten bien las cosas, ¿no? Y cada vez hay más señales que nos dicen que el mercado como tal está ejerciendo movimientos no debidos, por decirlo así, ¿sí? Pero bueno, nos dirigimos a la plataforma, vamos a revisar los principales instrumentos, como les había dicho, también vamos a ver un poco los instrumentos asiáticos que ya vale la pena comenzar a surfearlos porque mañana probablemente den buenas jugadas, entonces vamos a empezar por el petróleo. A ver, el petróleo cayó, como habíamos anticipado, al punto de acá. Entonces, recordarán ustedes que esto lo verificamos el día de ayer. Tuvimos tres techos, techo uno, techo 2, techo 3. En ese sentido, nosotros habíamos pensado que vaya como máximo el nivel de acá, pero como ustedes también saben, siempre es importante tener diferentes take profits, ¿no? Take profit uno, take profit 2, take profit 3 y take profit 4. El mercado pues fue más allá del primer take profit, por decirlo así, a este nivel y ahí comenzó a subir. Bien, esta suba se debe principalmente a la tibieza de la Reserva Federal de de dar un discurso con datos del futuro, que es lo que ya les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, claro, se recuperó hoy con mucha fuerza. Inicialmente, pues ayer hizo este retroceso, dando pinta de que quiere caer, pero hoy el discurso se centró en una apreciación en las materias primas, ¿sí? Entonces, el petróleo lógicamente se dispara y ahorita estamos pues en un rango ya cerca de la venta, ¿no? Aún no en la venta, ya vamos a ver un poco más, pero aún estamos cerca del rango en venta. Primero, la figura de largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos? Un gran impulso, retrocesos.
Bien. Y el retroceso se mueve en función de tendencia. Ha sido una tendencia que no ha quebrantado en todos los niveles y que también nos ha dado señales de venta, ¿no? Por un lado, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos pues el hombro acá, perdón, la figura de divergencia, el cruce de estocástico, una ligera baja en este parámetro, implicaría pues de alguna forma un retroceso en el mercado en el largo plazo. Pero si nos vamos como que en la temporalidad pues más baja, que es lo que estamos observando, que el mercado como tal, sí, el mercado como tal eh, está en la línea de tendencia, pero en la figura más pequeña como que aún no existe la entrada. Entonces, eso tiene mucha pinta de querer subir más, ¿sí? Entonces, bueno, alguien me había escrito en la mañana, no recuerdo quién, sobre el petróleo, me decía, va a caer, le decía, no, yo creo que va a subir más. En efecto, ¿no? Terminó subiendo un poco más y mañana probablemente el crudo, no sé si rompa la tendencia, pero lo que sí es claro es que al menos va a ser un patrón de engaño. ¿Qué implica que haga un patrón de engaño? Que el mercado como tal suba, por decirlo así, suba y después se desplome. Es una posibilidad, dado que aún existe volumen suficiente para esta suba, a pesar de tener una caída dentro del gráfico, creo que aún existe un volumen suficiente para la suba. Ustedes dirán, pero el volumen está cayendo. Pues obviamente está cayendo porque se está trabando. Entonces, pero el movimiento que están viendo aquí es un movimiento de bandera normal. Esto no es una figura falsa, ¿ok? Pues como no es una figura falsa, el mercado como tal, pues de alguna forma tiende a respetarlo, ¿sí? Tiende a respetar el movimiento al alza. Entonces, el crudo, yo creo que mañana lo más probable es que, bueno, primero termine de enrangarse, pero esto se disube o se dispare, termina de dispararse y luego cae. Esa sería como la condición, por decirlo así, para que el mercado como tal pueda ejercer un movimiento normal en bolsa. ¿Ok? Entonces, parte importante esa, ¿no? Aún no existe una venta, yo creo que hay una compra, pero una compra en forma de volatilidad. Entonces, mucha atención, por favor, ¿sí? Que tenemos aquí, pues, una posible compra en forma de volatilidad y después una venta, y sí, bastante fuerte, pero aún compra en el petróleo. Aún hay posiciones, como les dije, pues aún como para hacer algún tipo de posición realmente no existe en el petróleo, está realmente trabado, entonces no valdría la pena ni siquiera hacer un scalping. Y lo más probable es que se trabe hasta mañana, o sea, mañana, como tenemos la noticia que les acabo de mencionar, va a ser bastante interesante que rompa ese movimiento. Ahorita no hay entrada, entonces mucha atención a lo que podría llegar a ser mañana, ¿no? Vamos al Bitcoin, que realmente es el gran ganador del mercado, ¿sí? Bueno, eso ya lo habíamos anticipado nosotros ya hace unas semanas, incluso esta semana mismo, yo les había dicho la posibilidad de que el Bitcoin haga su hombro, cabeza a hombro y que la base, ¿sí? Estos niveles de acá que aparentaban una ruptura realmente no lo eran. Entonces, eso ya lo veníamos conversando. Ahora bien, ahorita estamos justo en el techo, en la zona de decisión, donde el Bitcoin debería tomar una decisión, si es el de quebrar la tendencia y dirigirse a los 35.000 o 40.000, o comenzar a retroceder para luego volver a subir. Ya, pero vamos a ver un poco de lo que está pasando técnicamente. Bueno, como ustedes ya saben, hombro, cabeza, hombro. ¿Qué implica un hombro, cabeza, hombro? Un movimiento a la alza. ¿Ya? Hasta ahí estuvo claro. Entonces nosotros habíamos detectado este hombro, cabeza, hombro. El retroceso les decía que va a caer a la base y va a comenzar a subir. Y en efecto, ¿no? Ayer rompió los 29.000 y les decía que tengan cuidado porque sí podría ser el pullback, pero la otra posibilidad es que esto termine subiendo. ¿Ya? Y pues básicamente hoy como hubo el discurso pues de la Reserva Federal apalancado al tema de los fundamentales que aún no se dan, el Bitcoin lo tomó como algo positivo. Entonces esto se aceleró hasta los 30.000. Bien. Ahora, ¿qué podemos observar ahorita de Bitcoin de momento? Ustedes se fijan pues que el mercado va a estar trabado muy pronto, o sea, se va a trabar. Hay dos posibilidades. La primera es que se trabe en forma de bandera y suba y rompa este parámetro. Si rompe este, ahí sí que nos vamos a la figura de largo plazo y vamos a ver que el Bitcoin va a escalar al siguiente nivel, que son los 35.000, ¿ya? Que es el punto de acá.
ese es el siguiente nivel del Bitcoin y tiene toda la pinta de, ¿ya? Realmente tiene toda la pinta de que el Bitcoin puede llegar a ese nivel porque los fundamentales existen, ¿ya? Que es realmente lo que mueve el mercado. Y más allá de eso, está a punto de romper una figura técnica importante. Bien, entonces, esa es la primera posibilidad, que la vela como tal se dispare. Yo creo que esa es la primera posibilidad, pero no es tan probable. ¿Por qué? Porque ya viene de 2 jornadas donde el Bitcoin se ha acelerado un 10%, es decir, ayer un 10%, hoy un 10%, perdón, ayer un 5%, hoy un 5%. Entonces, tiene que descansar en algún punto. Yo creo que este momento o esta vela o estas figuras que estamos viendo va a ser una figura de enrangamiento mañana y ahí tendremos que decidir si es que esto se va para arriba o se desploma, ¿sí? Pero mañana dudo mucho que esto suba con fortaleza. Realmente lo dudo. No creo que el mercado termine creciendo a ese nivel. Creo que tiene que descansar. Es bien cierto que hay una tendencia, ¿sí? Pero también hay que hacer retrocesos. Entonces no solo puede vivir subiendo. Lo que es claro es que si nos vamos a figuras de corto plazo como la gráfica de H1, ya se puede detectar pues algunos puntos de entrada, ¿no? A la venta o al retroceso. Si ven aquí, rangos en suba, movimientos trabados, cruce, cruce, movimiento a la baja. ¿Qué podría implicar? Que el mercado como tal pueda acelerarse un poco, quizá a topar este nivel y luego desplome. Y luego desplome. Entonces, en ese sentido, yo creo que aún le falta un tirón más de aceleramiento, pero únicamente es para tomar la liquidez que ya tomó hoy en la mañana. Es decir, llegar a los 30.500, 400, pongámoslo así, y luego se desploma. ¿Ok? Entonces, aún no hay entrada en el Bitcoin. Ahorita dudo mucho que caiga. Lo más probable es que intente topar este máximo para que se genere la divergencia. Si hace eso, miren, ahorita este instrumento haría esto y luego se desploma. ¿Ya? Entonces es muy parecido a la divergencia que perseguimos. El estocástico llegaría a estos niveles, que sería lo idóneo. Y bueno, el volumen ya está bajista, entonces esto ya no habría que explicarlo. Entonces, aún nos falta un movimiento aún por el Bitcoin, un movimiento a la alza, ¿sí? Y pues lógicamente hay que tener bastante cuidado en ese caso. Bien, vamos a otros instrumentos, o vamos un poco a las divisas europeas, y luego a las divisas asiáticas, y luego vamos al oro también. Sandra me pregunta, ¿y qué noticia tal vez genere el Bitcoin cambio de tendencia o que termina sube o baja? Ahorita las noticias que están rigiendo el tema del Bitcoin, inicialmente es el tema de la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal, como gran protagonista del escándalo que surgió a través de la demanda a las cripto, entonces esa va a ser un fundamental claro. Otro fundamental claro va a ser el tema de la propio tipo de interés de Estados Unidos. Es decir, si sube o cae o lo que puede llegar a suceder, eso es otro fundamental que tomar en cuenta. Es decir, mañana la noticia de la tasa de subsidio de desempleo o las ventas minoristas, ya son fundamentales fuertes, pero para mañana. ¿Ya? Hoy dudo mucho que se mueva. Otra noticia importante que puede llegar a ser es el discurso del día viernes de Jeremy Powell. Hoy hubo un discurso, pero recordarán que esta semana hay 2 discursos. Entonces, el día viernes hay otro discurso del presidente de la Reserva Federal. Entonces, ahí también va a tener otro fundamental. Entonces, en síntesis, los fundamentales del Bitcoin ahora es la demanda, es la Reserva Federal y es la tasa de desempleo. Si esos discursos se unen, por decirlo así, va a determinar una suba o una baja. ¿Por qué el mercado hoy subió con fuerza? Como les había dicho un poco ayer, ¿no? Se estaba descontando un poco. El mercado ahorita, el Bitcoin se está adelantando un poco a lo que va a suceder. Es decir, un debilitamiento del dólar, ¿ya? Y solo que aún no tenemos los datos, entonces por eso es que el mercado pues no genera gran movimiento realmente, ¿sí? Entonces, por eso es que los otros instrumentos no han hecho esto. Pero más temprano que tarde seguramente le van a seguir al Bitcoin, al menos los instrumentos de refugio, ¿no? Bien, vámonos a las divisas europeas y luego nos pasamos a divisas asiáticas. A ver, estábamos en la libra, ¿no? Bueno, la libra esterlina, al igual que en el euro, ya habíamos contemplado un poco que iba a ser una especie de retroceso. Después de esta gran suba que tenía el movimiento, ya habíamos dicho que iba a tener una especie de retroceso, ¿no? Recordarán ustedes, eso ya lo habíamos contemplado
esta semana en los días, ¿no? En estos días. Si ustedes se fijan, pues en efecto, ¿no? Ha habido movimientos bastante trabados, típicos de los retrocesos, ¿sí? En forma de bandera. Entonces, ¿qué podría implicar todo esto? El mercado como tal genere un movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí uno, contémoslo un poquito. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahorita está trabado. Lo lógico de la libra es que exista una alza de los tipos de interés. Entonces la libra, pues mañana a la 1 de la mañana, esto tiende a dispararse. Ya, es como que lo más certero, por decirlo así, que tiende a dispararse la libra esterlina. Habría que ver qué sucede. De todas formas, no sé si alguien se levanta a operar esa hora, pero mañana a la madrugada va a haber un movimiento interesante en libra. Y un movimiento donde el mercado se va a trabar y va a generar una alza impresionante. ¿Por qué estamos seguros de eso? Primero, porque en Europa esa es la temática, ¿no? El aumento de los tipos de interés en primera instancia. Y en segunda instancia también porque ese ha sido el movimiento del euro. Del euro, como ya pasó esa historia, la libra, pues como que la va a replicar, ¿ya? Entonces, mucha atención, por favor, que se viene una nueva aceleración en la libra esterlina el día de mañana a la madrugada. Consigo probablemente se lleve al euro, ¿sí? El euro hoy generó un movimiento fuerte, respetó el parámetro de 23 que les había dicho en un inicio. Dije que como máximo puede llegar a 38, pero les decía que es imposible que llegue a 50 o a 61 porque el euro está haciendo una aceleración increíble de precio. Y es porque pues teníamos el tema tenemos el tema de los tipos de interés, ¿no? Entonces, en el euro sí que ha habido el tipo de interés de forma normal, mientras que en otros países aún no se ha acelerado del todo y en Estados Unidos no se subió el tipo de interés. Entonces, pues claro, la divisa termina creciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el instrumento terminó subiendo. Probablemente antes de la sesión esto se trabe un poco, ¿sí? Es decir, caiga un poco y luego vuelva a subir antes de la sesión. De todas formas, aún hay que mantener la tendencia en firme, ¿no? La tendencia del euro es una tendencia claramente alcista, ¿sí? O sea, cambió la tendencia en este parámetro, en este punto de tendencia y ahorita está subiendo, subiendo, subiendo. Y al menos yo creo que va a subir hasta este punto máximo. Bien, ¿qué implica que suba hasta este punto máximo? Que el mercado, después de topar los techos, pues por fin pueda desplomarse, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, mucha atención, por favor. Hay que estar atentos, hay que estar atentos a esta cosa, a este punto. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna inquietud como pasar a los demás instrumentos? Todo claro, José. Bien, vámonos ahora a los instrumentos asiáticos antes de dirigirnos al oro, que es el consentido, como ustedes dicen, ¿no? Pero hay que siempre ir variando, ¿sí, no? A ver, nos vamos al yen japonés. Vamos a mirar todas las flechas. Es un instrumento que operamos bastante. Y bueno, ¿qué estamos observando de momento? Si ustedes se fijan en el instrumento, ¿sí? Básicamente, en el instrumento tenemos un punto a la alza, claramente alcista, ¿no? Tenemos los movimientos de tendencia que están como movimiento a la alza. ¿Qué implica esto? Que el mercado como tal debería tener aún un eje alcista hasta que exista algo que te diga voy a caer. Eso es lo importante. Que exista un parámetro de cambio de tendencia. Bien. Entonces, primero entender eso, ¿no? Que estamos en un gráfico alcista. Primero entenderlo. Bien. Vamos a dejarle marcadito como para no olvidarnos de que estamos en un gráfico o un periodo alcista. Bien.
Segundo, vamos a ver los indicadores. Nos fijamos aquí, cruce de estocástico, ¿sí? Y aquí, punto 1, 2, ¿ya? ¿Qué señal es esta? Pues la típica señal de divergencia, ¿no? Que tienen los mercados. La típica señal de divergencia que suele tener los mercados. Y en ese caso, como hay una señal de divergencia, lo que podría ocasionar, pues lógicamente es que el mercado tienda a desplomarse en el largo plazo. El estocástico, teniendo un cruce, te dice que podría haber un desplome también, ¿ya? Ya, punto importante. Segundo punto, si me voy al gráfico de H4, ¿qué determino? Bueno, nuevamente es la divergencia se perpetúa en este nivel. Miren, aquí movimiento trabado, movimiento a la baja. Bien, ¿qué tenemos aquí? Cruce, cruce en este nivel y una caída. Aquí hay un cruce falso. El estocástico aquí de momento no nos dice nada importante. El volumen es un volumen bajista, lo que podría implicar que mañana, hoy no, hoy el mercado está realmente muy lento, así como para tener alguna entrada importante, pero probablemente mañana esto se desplome, es decir, el yen japonés tiende a desplomarse. Si se desploma el yen japonés, lo que te está diciendo es que mañana va a haber debilidad del dólar. Bueno, todo va a depender de la noticia. Al final la noticia, por eso es que no es tan recomendable invertir, porque la noticia sí va a estar pesada, sí va a estar fuerte. Entonces, todo va a depender de la noticia, pero técnicamente debería desplomarse y comenzar a desplomarse el yen. Es decir, ahorita ya estamos en un punto alcista, en un punto divergente, en un techo que no ha sobrepasado por algunos niveles, y lo que debe ser el instrumento es comenzar a caer, ¿ok? Al menos hasta dónde? Hasta la ruptura. Esa es la idea. ¿Me pueden escuchar, por favor? Y se escucha, José, fuerte y claro. Ah, No hay perfecto. entrecortada ni nada. Listo. Entonces, Voy ¿qué a podría activar pasar? el robot. Movimiento a la ruptura. Movimiento a la ruptura que implica que tenemos una caída a este nivel y después de este nivel hay que ver qué es lo que sucede, ¿ya? Ahí viene la pregunta del millón. ¿Esto se podría desplomar o podría ir más allá? Pues aún no lo sabemos porque los indicadores, las noticias y los otros instrumentos nos tendrían que decir qué hacer. Pero de momento, lo que sí es casi certero, digo casi porque como les dije, depende de la noticia, lo más certero es que esto se desplome, que el yen termine de desplomarse a este punto hasta el día de mañana y en este punto tomar una decisión importante, ¿sí? No nos confundamos, a veces solemos confundirnos en las figuras de largo plazo, ¿no? Como esta figura de largo plazo también me dice que va a caer, entonces el yen se va a ir acá. Ya no es cierto, eso no va a pasar. No va a ir hasta este nivel, ¿sí? Y como no va a ir en ese nivel, entonces el mercado como tal no va a tener una caída tan fuerte, sino solo va a ser únicamente al nivel de la ruptura. Que si después la ruptura la penetra, ahí sí que podría dirigirse a la base de acá, que sí puede ser ese nivel. Bien, eso de momento, ¿ok? Vámonos a el australiano, ¿sí? Y ya saben que consigo se termina interpretando también al yen, ¿cómo se llama esto? Al oro y también al neozelandés. Bien, entonces, australiano. El australiano, pues ya habíamos viendo la caída desde hace un tiempito, ¿no? Creo que la tomamos la semana pasada, no recuerdo bien. Trato las flechas, ya. Pero ¿qué tenemos en el australiano? Bueno, primero la figura de largo plazo, ¿no? Movimiento trabado, movimiento claramente en tendencia, ¿sí? Después nos vamos al gráfico de diario, ¿bien? Y aquí hubo un quiebre. Este quiebre tuvo una suba, digamos que sin precedentes, bastante vertical. Y después en ese momento ha hecho una figura de cambio de tendencia. Si nosotros cogemos como punto pivote el punto de acá, como punto de extremo el de acá, ¿qué es lo que tenemos? Que de este nivel a este nivel existe ya un retroceso. ¿A dónde retrocedió? A 23 Fibonacci. Ahorita vamos a ampliarlo un poquito más. ¿A dónde fue? 23 Fibonacci, básicamente. Déjenme ponerlo bien. Ahí sí.
Ya estamos en el pivote. Entonces, ¿qué pasó? El mercado cae a 23 Fibonacci. Ya saben cómo es la escalera Fibonacci. De 23 a 0. De 0 a 38. De 38 a 23. 50, 38, 61. Y después de esto, un punto máximo. Este de aquí sí es probable, sí, es muy probable que sí haga la escalera 61 Fibonacci el australiano. Sí es muy probable. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento muy vertical. Y ojo, que el 61 Fibonacci converge con la ruptura de la tendencia. Entonces, no es tan descabellado mencionar que sí puede haber un movimiento de retroceso a 61. Entonces, mucha atención, por favor, que en ese caso el mercado podría llegar a este nivel, ¿ok? Entonces, mucha atención. Ahora, eso en el largo plazo. Pero, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Ya en el largo plazo decimos que va a 61, muy bien. Pero, ¿para dónde van los demás, a las demás horas, por decirlo así, ¿no? Pues yo creo que aquí ya viene una aceleración, ¿sí? Hoy tuvimos una pérdida de ruptura. Esa ruptura de aquí, véanla como una volatilidad, ¿sí? Hoy el mercado quiso romper la lateralidad, incluso ya vamos a verlo en el oro, pero quiso romper la lateralidad hoy. Pero fue una mera especulación, ¿ya? Al final todo el mundo quería romper la lateralidad porque todo el mundo pensaba que Jeremy Powell iba a dar un discurso de aumento de tipo de interés que iba a ser sí o sí, pero dio un discurso muy tibio, dio un discurso de que sí, yo voy a aumentar el tipo de interés, pero si es que el empleo se achica. Entonces es un discurso tibio, no es un discurso de sí voy a aumentar o no voy a aumentar. Entonces, claro, antes, en el pre-market, antes del discurso, a las 8:30, desde las 8 más bien, el mercado comenzó a desplomarse con fuerza, teniendo en cuenta que Powell pudo haber dicho eso. Pero como fue un discurso tibio, básicamente llegó a las mismas aristas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Ya lo más probable es que, como todos los instrumentos, mañana se están apreciando, ¿ya? ¿Qué se está apreciando el yen? ¿Qué se está apreciando el euro? ¿Qué se está apreciando la libra? Mañana el australiano también se aprecia, ¿ya? ¿Y a dónde debería apreciarse como máximo? Al cero Fibonacci, es decir, al doble techo. Debería haber una apreciación al doble techo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el instrumento, vuelvo y repito, ¿sí? El mercado, vuelvo y repito, se está desquitando, por decirlo así, de hoy la especulación que hizo la falsa ruptura del mercado. Además que, si es que vemos desde un punto netamente técnico, pues después de tocar el 23, lo seguro es que deba topar al cero para penetrar ahora sí 50 y 38 Fibonacci. ¿Ok? En otras palabras, el mercado aún tiene pinta de subir, ¿sí? Y este mercado, pues ustedes saben que tiene una correlación directa con el oro y una correlación directa con el neozelandés. Entonces, lo más seguro es que el oro y el neozelandés también, pues mañana tengan un eje alcista. ¿Ok? Entonces, me parece que Leo hoy en la mañana estaba mencionando que el oro iba a subir. Y sí, la verdad es que es muy probable que termines de subir el oro, ¿sí? Porque va a tener esta especie de, va a agarrar por fin la tendencia el día de mañana. Pues vamos a ver que al final qué termina sucediendo, ¿ok? Bien, entonces, si nos vamos a la figura de H4, ¿qué tenemos? Pues la típica figura de cambio de tendencia. Piso 1, piso 2. Piso 1, piso 2, movimiento al alza, tendencia y ahorita movimiento trabado. Ya, pero ese movimiento trabado va a ser un movimiento trabado lento al alza, es decir, algo así. Va a ser una especie de movimiento no ortodoxo, es decir, movimiento de bajo volumen con suba de precio, que va a corregir un poquito y va a subir. Yo mañana, si es que todos los instrumentos apuntan a la debilidad del dólar, si todos los instrumentos apuntan a la debilidad del dólar, yo creo que mañana lo que podemos tener es un desempleo, una sorpresa en el desempleo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, por favor? Por mi parte, todo claro. De acuerdo con lo que dices y lo que expliqué yo ahora. Yo tengo una pregunta. La parte del desempleo, si es que sube el desempleo, ahí podríamos tener alguna sorpresa para que suba esta moneda, porque en ese caso, ¿no es cierto?, el dólar se va a devaluar, ¿verdad? ¿O estoy equivocado?
Perdóname, se me cortó el audio, ¿me puedes repetir? Claro, decía, si es que hay una sorpresa en el desempleo, en el subsidio del desempleo, es decir, que vaya a subir ese subsidio, en ese caso, ¿no es cierto?, el dólar va a devaluarse y por tanto esta moneda tendería a subir al igual que el oro, ¿no es cierto? Sí, de hecho yo creo que va a pasar eso. O sea, apuntando técnicamente, todo apunta técnicamente que mañana va a aumentar los subsidios de desempleo. Ok, gracias, José. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar en este caso con el movimiento del oro, que pues de alguna forma, como les había dicho, es muy similar realmente al movimiento del australiano. Sí, muy similar. Va a tener esta falsa ruptura, suba, movimientos igual de suba muy lento, sí, va a tener igual el oro. A ver, entonces nos vamos a el oro. Aquí está el oro. A ver, yo había hecho ya una operación, ya, perdón por no enviarles. Lo que pasa es que como estaba un poco riesgosa y lenta, pues no quería que ustedes se queden atrapados en comisiones, pues yo ya había ingresado también en esta operación. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando con el oro? Bien, el oro tiene su rango, en este caso alcista, bien, como pueden ver, perdón, lateral, como pueden ver. Bien, y tiene dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad, romper la lateralidad, que hoy rompió la lateralidad, ¿sí? Pero lo que pasa es que hoy fue un engaño. La lateralidad se centra en 19.25 y hoy la rompió, ¿ya? Pero esta ruptura fue una ruptura completamente falsa del oro, justamente por esta interacción del discurso de Powell, que los especuladores o los grandes fondos de inversión, pues lo que dijeron es, bueno, Powell va a ser más certero y va a dar fortaleza al dólar, entonces desplomémosle al instrumento. Pues todo el mundo pensaba eso. Se desploma el instrumento, llegó hasta 19.20, que sería el nuevo mínimo ahora, de la lateralidad. Bueno, yo digo que la lateral sigue en 19.25, pero sí hay que tomar en cuenta el 19.20 como punto importante. Y el mercado lo que hizo es desplomarse, pero acto seguido de 19.20 comenzó a subir con fuerza. ¿Sí? Y comienza a subir con fuerza hasta, pues, básicamente el rango inicial, donde quedó el mercado, ¿no? El mercado inició en los 19.35 y subió hasta los 19.37, que es el punto de acá, y pues dejó el gran rastro que están viendo acá, y ahora lo que está haciendo el mercado es muy parecido a lo que está haciendo el australiano. Es decir, un punto trabado en este nivel que comienza a tener un movimiento lento. A ver, si digamos que mañana no hubiera subsidios de desempleo, ¿ya? Solo supongamos que no hay subsidio de desempleo, no hay nada. Y solo nos toca analizar el precio técnicamente. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tenemos aquí? Movimiento. Primero, hay que comenzar a analizar técnicamente el precio. Mechas de rechazo, que son mechas de rechazo, un precio que no se ha concretado y que quiere comenzar a subir. Primer punto. Segundo punto importante. Si nosotros le vemos al instrumento desde el punto de vista técnico, netamente técnico, aquí hay una caída de precio. Bien. Y aquí hay un estancamiento de precio. ¿Qué implica esto? Suba. ¿Ya? Es decir, técnicamente esto debe subir. Entonces ya tenemos dos parámetros. Primero, rechazo. Segundo, divergencia. Ya, el estocástico no le para en bola, que está trabado y no te da ninguna señal importante. Y otro punto importante es el volumen. Miren, esta gran vela de volumen es la vela del rechazo y es alcista y es la que más volumen tiene. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que hay muchas personas que se posicionaron a la compra. O sea, hay mucho volumen en compra, en juego, es lo que te dice. Entonces, ¿qué es lo que te está adicionando en este caso? El mercado lo que está haciendo es, o que lo que quiere hacer es subir. Ya, técnicamente hablando, si mañana no hay subsidios, digamos que solo nos tocaba tomar una decisión técnica,
Esto es compra purita, sí, una compra así bien, bien pura. Sí, si nos vamos al gráfico de H1, se van a ver mejor las cosas. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, primero lo primero. Lo que les había explicado ayer, recordarán ustedes que les había explicado que antes de que el precio genere un cambio de tendencia, lo que va a hacer es como un doble tirón. ¿Sí? Hace una caída, otra caída y sube. Y eso es ahorita. Miren, caída, ahí se ve la mecha, caída y sube. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos que va a ser un doble tirón de caída y suba, esta de aquí sería el impulso, retroceso. ¿Qué es lo que viene? Impulso. Yo he propuesto una aprobación. Ahorita ya no vale tomarla porque yo la tomé casi que en 32.50 más o menos. Entonces, lo ideal sería que la operación intente llegar al menos al techo, casi como en el dólar australiano. Y después, pues tiende otra vez a desplomarse a este nivel y luego sube, o sea, se comienza a enrangar. Hasta que mañana salga la noticia, confirme el aumento o del subsidio de desempleo y ¡pum! Que esto sube. ¿Ya? Entonces, mañana sí hay que tener atención pero, con este instrumento, pero con mucho cuidado, por favor, con vista a que el instrumento sí va a estar muy susceptible a los datos, ¿no? Técnicamente hablando, eso tiene que subir, al igual que el Bitcoin, al igual que todos los instrumentos, mañana debe depreciarse el dólar, pero técnicamente, que si mañana hay un dato sorprendente, pues mañana eso se da la vuelta y ya, ¿ya? Y por ahí ya se están escuchando noticias raras, ustedes dirán, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que pasó con Amazon, no sé si se enteraron lo que pasó con Amazon. No, ¿qué pasó? No, Ya les, no vi tarde las noticias. ya les voy a mandar, pero por ahí ya, ya se están escuchando alarmas de que hubo un engaño a los suscriptores y un montón de cosas, ¿no? Ya les voy a mandar la noticia para que ustedes vean a detalle. Bueno, exacto, estaban creando cuentas de los usuarios sin permiso, o sea, una especie de engaño a los suscriptores de la plataforma de Amazon Prime. Ya, miren, en las crisis hay maneras de sacar dinero. Cuando pasó el Brexit, una forma peculiar de disimular la inflación para los ingleses no fue aumentar los precios. Eso no lo hicieron los ingleses. Lo que hicieron los ingleses fue vender los mismos productos, ¿ya? En la misma funda, yo que sé, por ejemplo, los Doritos, ¿ya? Que es un snack. Pues tú tienes al snack y te dice, esto tiene 500 gramos, pero realmente te vendían la funda de 500 gramos, pero no te daban 500 gramos, sino te daban 350. ¿Listo? Y así era una manera de disimular los precios y te vendían exactamente lo mismo. Entonces no es que te aumentaban los precios, te disminuían la cantidad. Ya, que eso es una estafa, claro que sí. Ya, entonces eso suele pasar en los mercados en crisis, que se inventan formas para poder ser rentables. Entonces, no me sorprendería, ¿sí? Que de alguna forma, con los problemas que está pasando Estados Unidos, que la deuda, que la guerra, que ahora el tema del tipo de interés, que el tema de las cripto, que China, que Rusia, de alguna forma estén camuflando alguna especie de datos para que el mercado no tenga caídas tan fuertes, ¿ya? Entonces sí hay que coger con pinzas estos datos. Por eso es que, al menos este año, yo sí no he recomendado tanto invertir con fundamentales. El año anterior, claro que lo hacíamos, pero porque no había estos problemas. Ahora hay un montón de problemas que uno no sabe de dónde va a venir la suba o de dónde va a venir la caída. Entonces lo que hay que mejor hacer es lo más precavido posible, ¿sí? Entonces, en síntesis, mañana probablemente caída del dólar, aumento del subsidio de desempleo, no tener carteras a largo plazo es un riesgo aún. Y lo que les vengo recomendando desde un inicio, ¿no? Comenzar a holdear las cripto. Eso sería básicamente, ya no alcanzamos a analizar el Nasdaq ni las acciones, pero pues todo va por esa métrica básicamente, ¿no? Con eso pues me despido de esta sesión, esperando que pues les haya gustado y más que todo pues les haya aclarado bastantes dudas. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda pues me la hacen saber sin ningún problema. Hasta la próxima, chau. Gracias, José. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Gracias. Gracias.